Noscete ipsum, conócete a ti mismo. Esta frase famosísima que estaba en el oráculo de Delfos en la Grecia antigua. ¿Qué significa conocerse a uno mismo? ¿Qué es esto del autoconocimiento? Porque es muy frecuente que lo escuchemos. Todos sabemos lo importante que es conocernos a nosotros mismos. Pero muchas veces queda ahí como en abstracto, como de, pues, conócete. Pues vaya, o sea, pues sí, me volteo y me veo al espejo y sí me identifico. O sea, ese soy. O sea, sí, pero ¿qué más me conozco? ¿Qué me tengo que conocer? Pues hoy vamos a platicar de dos tipos particulares de autoconocimiento. Dos áreas fundamentales de la información y el autodescubrimiento que van a ser cruciales para tu calidad de vida. Vamos a platicar de eso el día de hoy aquí en Supracortical. Supracortical. Con el médico psiquiatra Rafael López. Les doy la bienvenida a Supracortical. Yo soy el doctor Rafa López, psiquiatra, y vamos a platicar el día de hoy del autoconocimiento. Algo de lo que todos hemos escuchado hablar alguna vez, pero que no necesariamente tenemos tan claro. ¿Qué es eso de conocerse a uno mismo y por dónde le entra el conocimiento de uno mismo? Para empezar, quiero que tengamos muy clara la visión de dos grandes mundos: del autoconocimiento general y del autoconocimiento específico. ¿De qué clase de autoconocimiento estamos hablando? Ay, pues es que a la hora de que nos lo preguntan así, oye, ¿qué es esto de conocerse a uno mismo? Pues empezamos a patinar. Pues, ¿qué será? ¿Qué será conocerse a uno mismo? De principio, vamos a entender que hay ciencias y hay áreas del conocimiento dedicadas al conocimiento de uno mismo. Y si me apuras un poco, pues todo el conocimiento, tanto científico como filosófico, como religioso, pues, ¿qué está buscando? Entender un poco mejor dónde estoy y a dónde voy, quién soy, qué estoy haciendo aquí y qué es esto que me rodea. Estaba escuchando una conferencia, una entrevista, un podcast que grabó en el podcast de BBVA. Un físico mexicano muy afamado. Y le preguntaban, oye, ¿por qué te dedicas a la física? Y dice, bueno, pues porque es fácil. La gente cree que, ¡ay! La física cuántica debe ser la cosa más difícil del universo. Dice, no. Eso es fácil. Difícil la biología, porque tiene tantas y tan variadas reglas que se vuelve bien complicado de entender. O sea, yo no sé si tú tengas esto claro, pero es muchísimas veces más complicada la manera en la que funciona una de tus células que la manera en la que funciona Nueva York. O sea, si tú piensas en todas las personas que viven en una gran ciudad como Nueva York, todas las llamadas telefónicas, los mensajes, las publicaciones en internet, los textos que se escriben en una hoja de papel, todos los trabajos, los transportes públicos y privados, todos los comercios y transacciones que se dan a nivel económico. Y tú piensas en Nueva York. Pues es muchísimo más complicada una célula tuya. Conlleva muchas veces más interacciones y más complejas que las que te puedes encontrar en una gran ciudad. Entonces, en esta entrevista decían, la física es fácil, y especialmente si partimos de la física newtoniana, las cosas son sencillas. Tú agarras una piedra y la avientas a determinada velocidad con determinado ángulo y sabes a dónde va a llegar. Y empiezas a aplicar una serie de fórmulas y de lógicas matemáticas y te da un resultado sencillo. Claro, con la llegada de
de Planck y de Einstein se complicó muchísimo, la teoría de la relatividad, la mecánica cuántica, se complicó mucho la física, sí, pero no es ni de chiste lo complejo que es el clima o el ecosistema o las interacciones sociales de las personas, la mente humana. Pues es una cosa bastante más sencilla todo el mundo de la física. En la física estamos tratando de entender, en la física, en la química, estamos tratando de entender los principios fundamentales de lo que nos rodea. Claro, nos incluye porque pues estamos hechos de materia y energía, básicamente. Y si entendemos bien cómo funciona el átomo y las moléculas subatómicas, toda la estructura de este complejísimo universo, pues vamos a entender mejor la biología, la medicina, la psicología, la psiquiatría. Sí, claro, es parte del autoconocimiento. Pero lo que te quiero decir con todo esto es que estas grandes ciencias, pero al mismo tiempo las filosofías y las religiones y los deportes y la política y todo esto está buscando generar algo que el día de hoy quiero llamar el autoconocimiento general. Partamos de algunos principios fundamentales. Todos somos iguales. Esto que aparece en la Constitución de los Estados Unidos, ¿no? Y que es muy famosa su primera enmienda y tal. Para la ley todos somos iguales. Bueno, para la física cuántica también todos somos iguales. Y en buena medida para la medicina todos somos iguales, y para la psicología todos somos iguales, y para la filosofía todos somos iguales. A pesar de que queremos sentirnos muy, no, es que yo soy distinto, ¿no? No, es que yo soy diferente. A mí me gustan cosas diferentes, tal. Hay un primer proceso de autoconocimiento general. Todos somos iguales, todos estamos hechos de lo mismo. No conozco a ningún ser humano que tenga 16 pies. No. No conozco a ningún ser humano que el cerebro lo tenga en las rodillas y no. No conozco a ningún ser humano que no pase por procesos básicos y fundamentales a nivel psicológico. Esto permite precisamente que puedas entrar a una licenciatura como psicología o como medicina y hacer la especialidad en psiquiatría y atender a alguien que no conoces, ¿no? ¿A qué se dedica un psiquiatra, un psicólogo? Pues atender desconocidos. ¿Cómo puede atender desconocidos si no los conoce? Pues porque hay principios básicos y fundamentales. El autoconocimiento te va a ayudar un montón a tener una mejor calidad de vida. Pero la gente no entiende que parte de ese autoconocimiento, que la primera parte de ese autoconocimiento es adquirir las reglas básicas de su propia vida. De hecho, es parte de lo que nos van llevando nuestros padres en esto que le llamamos educación, que es de, mi amor, tienes una cabeza y unos hombros y un pecho y unas piernas y unos pies. Y hay canciones infantiles que te van enseñando anatomía, te van enseñando las partes básicas de tu cuerpo y vas entendiendo que tienes 10 dedos de las manos ¿no? Y que tienes 10 más en los pies y que el pulgar oponible y vas gradualmente aprendiendo cosas básicas sobre tu ser. Cuando hablamos de conócete a ti mismo, por favor, no te vayas de inmediato a las grandes filosofías que tienen que ver con nuestro sistema de pensamientos, que tienen que ver con cómo funciona nuestra mente, nuestra relación con un duelo complicado y nuestros vínculos amorosos. Tranquilos, vamos paso a paso. Por eso
tenemos episodios aquí en el podcast de Supracortical donde te he platicado de las emociones básicas, ¿no? Y te he dicho más de una vez, tenemos 2 emociones básicas, sí y no. Ya nada más entender eso es una pieza central del autoconocimiento general. Oh, es que quiero entender mis emociones, quiero saber por qué siento como siento. Vamos primero back to the basics. Tenemos unas cosas que se llaman emociones. Ok. ¿Y qué son las emociones? Son estímulos de respuesta ante otros estímulos que pueden ser externos o internos. Son respuestas a las cosas que pasan allá afuera o aquí adentro en nuestro propio ser. Son respuestas. Oye, esto no me gustó. Esto sí me gustó. Es una respuesta. Es un estímulo que se genera tras percibir algo que estaba pasando allá afuera, como hace frío y me pongo de malas porque hace frío. O pensé que puedo reprobar el examen y me pongo de malas porque estoy pensando algo. Un estímulo interno, un estímulo externo va a generar una respuesta emocional. Pero siempre el conocimiento va de lo general a lo particular, de lo grandote a lo chiquito, de lo que nos pasa a todos a lo que me pasa a mí específicamente. Entonces, cuando te dicen conócete a ti mismo, pues hay cosas básicas que te tienes que conocer. Anatomía básica, fisiología básica, psicología básica, finanzas básicas, lo básico, lo que todos tenemos que aprender. Pero te va a ayudar un montón a entender que hay que captar lo básico y lo fundamental. Claro, las personas muy pronto caen en la idea errónea de que ya se saben lo básico, ¿no? O sea, hay como, o sea, por favor, anatomía básica, todos sabemos anatomía básica, ¿no? Mi cabeza, mi cráneo, mi cara, mi nariz, mis dientes, anatomía básica, más o menos. O sea, en la medida en la que tú vas entendiendo que tienes meniscos o que tienes vértebras o que tu hígado tiene una determinada función, o sea, piénsalo en este momento. Oye, ¿para qué sirve tu páncreas? ¿Para qué sirve tu hígado? ¿Para qué sirven tus costillas? ¿Para qué sirve N cantidad de órganos que tenemos? ¿Para qué sirve tu vesícula biliar? ¿Para qué sirve tu vaso? ¿Para qué? Pues claro, en la medida en la que tú vas entendiendo un poco más el funcionamiento de tu cuerpo, vas tomando mejores decisiones. Miren, uno de los episodios que probablemente les haga pronto tiene que ver con mi opinión personal, mi perspectiva de que es completamente erróneo que a los estudiantes de primer año de medicina les enseñen todo menos el impacto que tienen los hábitos en nuestra salud física. Seríamos médicos muy diferentes si nos dedicaran un año a que entendiéramos cómo nuestros hábitos básicos de higiene, de alimentación, de sueño, de ejercicio, de descanso, cómo impactan en nuestra salud física. No. Te enseñan qué es un olecranon y te enseñan qué es una proteína de membrana y te enseñan qué son las neuronas y los receptores, pero no te explican la importancia que tiene dormir. Bueno, en la medida en la que vamos entendiendo hábitos, podemos tomar decisiones para mejorar nuestra calidad de vida. ¿Esos hábitos de qué dependen? Pues de nuestra anatomía
y nuestra fisiología básica. Conócete a ti mismo. Eso significa que tienes que aprender las cosas básicas y fundamentales de dormir, de comer, de hacer ejercicio, de divertirte. En la medida en la que aprendes sobre eso, puedes tomar mejores decisiones. En la medida en la que, ¿cuál es uno de los grandes problemas que tenemos en México? Nuestra muy pobre cultura sobre nuestras finanzas personales. Me ha tocado atender a gente que se dedica a las finanzas, que son financieros de carrera, que trabajan en empresas enormes y que se dedican a cuidar las finanzas de las empresas y que tienen pésimas, y te estoy hablando de pésimas finanzas personales. Personas que en ese autoconocimiento no fueron aprendiendo lo básico de las finanzas personales. O no fueron aprendiendo lo básico de los vínculos de relación. ¿Por qué tenemos tantos problemas en las relaciones de pareja? ¿Y por qué los divorcios terminan siendo una cosa espantosísima, con costos emocionales para los menores de edad y para la pareja? ¿Por qué vemos tanta y tanta y tanta tragedia? Porque no conocemos lo más básico de los vínculos de relación. No nos enseñan a tener buenas relaciones de pareja. No nos enseñan a tener una conducta política adecuada. Y no, estamos tan clavados en el detalle. ¿En cómo se conforman las noticias de la política? Te pasan un fragmento de 17 segundos de la declaración que un gobernante de un país determinado hizo sobre alguna cosa, para provocar en ti una emoción de indignación, coraje, risa, lo que tú quieras. Y a eso le llamamos política. Cuando no entendemos los principios básicos y fundamentales de la política. No tenemos conocimientos básicos de historia. Mucho menos tenemos conocimientos básicos de psicología. Y hay, si me estás haciendo el honor de escuchar el podcast de Supracortical, es muy probable que algo hayas aprendido a lo largo de la vida sobre herramientas psicológicas. A lo mejor mucho y a lo mejor es tu carrera, pero a lo mejor te dedicas a cualquier otra cosa y has encontrado el beneficio de aprender de cosas fundamentales de la psicología, de la psiquiatría, de la salud física y mental. Pero créeme que allá afuera hay muchísimas más personas que nunca han expresado sus emociones de manera correcta, que nunca se han preguntado cómo estoy, quién soy, a dónde voy, cuáles son las decisiones, de qué se trata la calidad de mi vida. Nunca. Y ahí andamos por la vida sin conocernos a nosotros mismos. Lo básico de las emociones, que afortunadamente Pixar saca estas 2 películas de Inside Out, ¿no? De Intensamente, y ya medianamente el planeta se enteró que existe la alegría, la tristeza, el enojo y el miedo. Con el gran error de creer que hay una emoción diferente, que es la ansiedad, que no es una emoción diferente, pero es la patología del miedo, ¿no? Siempre les he dicho, el gran error de las películas de Intensamente es creer que ansiedad es una emoción, cuando en realidad es una perspectiva inadecuada del miedo. Pero al menos ya nos vamos entendiendo un poquito más, ya nos vamos conociendo un poco mejor. Primero que nada, cuando hablamos del autoconocimiento, hay que partir de este autoconocimiento general. Pero platiquemos de eso un poco más, regresando de un pequeño corte. Supracortical. Entonces, ¿qué es el autoconocimiento general? Básicamente es aprender que todos somos iguales y que hay una serie de reglas básicas para todos. Acércate a los principios fundamentales de los expertos en la persona. ¿Cuáles serían los principios fundamentales
de la sociología? ¿Cuáles serían las bases de la política o de la justicia y el derecho? ¿Cuáles son las bases de los vínculos de relación con otras personas? ¿Cuáles son los fundamentos de la psicología, de la psiquiatría, de la medicina, la anatomía y la fisiología? ¿Cuáles son esos elementos básicos fundamentales? Cuando te recomiendan conócete a ti mismo, conócete a ti misma, lo que te están recomendando es aprende de autoconocimiento general. Yo te diría, el modelo de semiología de la vida cotidiana tiene un esquema al que le llama el esquema maestro, el esquema del proyecto de vida, y te dice, al centro está tu ser y abajo está tu salud, arriba tu trabajo, a un lado tu familia y del otro lado tu vida social, tu comunidad. Ya al menos eso, tener ese mapa, pues ya te da oportunidad para decir, oye, me voy a conocer a mí misma. Pues tengo que saber que un área fundamental de mi vida, una esfera fundamental de mi vida, es mi salud. Otra esfera fundamental de mi vida es mi vocación, mi trabajo, lo que estudio, lo que trabajo. Pero que también está otra área grandota que es mi familia y todo lo que tiene que ver con mis relaciones familiares. Pero hay otra área que son mis vínculos sociales. Todo lo que es lo social, amigos, política, viajes, todo lo social. No es el único modelo, hay muchos modelos, pero trata de averiguar cuestiones básicas sobre ti. Mira, estaba platicando con una chica en una consulta y me decía, es que estoy angustiada porque no sé hacia dónde va mi vida. Le decía yo, ¿cómo no sabes hacia dónde va tu vida? No, no sé hacia dónde va mi vida. Hombre, yo te lo digo con toda tranquilidad. ¿Sabes para dónde va tu vida? Para la muerte. O sea, es que partamos de un principio fundamental. Hoy estamos, mañana ya no. Conócete a ti misma. Simplemente entender que tenemos una línea de vida. Y de ahí preguntarnos, fíjate, oye, ¿cuántos años tienes? 30, fantástico. Oye, ¿cuántos años vas a vivir? Ay, no, ¿quién sabe? Pues eso nadie lo puede saber. ¿Cómo nadie lo puede saber? Claro, hay tablas y estadísticas, hay incluso páginas web que te dicen cuánto tiempo vas a vivir. Hombre, de eso se tratan los seguros de gastos médicos. ¿Cómo crees que funciona un seguro de gastos médicos mayores? ¿Cómo crees que funciona un seguro de vida? ¿Cómo crees que funcionan las aseguradoras? Por promedios y estadísticas. Dicen, mira, las personas más o menos van a vivir tanto tiempo. Sabemos que el 70%, 80% de las personas van a llegar a los, por decirte algo, 85 años de edad. Ya está. Pero hay algunas pocas personas, porcentualmente hablando, que se van a morir mucho antes, a los 50, a los 60, a los 40, a los 30, a los 20, a los 10. Te vendemos un seguro de vida. Oye, tú que eres el sustento de tu familia, si por algún motivo pierdes la vida, cuando todavía tienes menores de edad, cuando todavía tienes dependientes económicos, nosotros les pagamos todo. Ay, ¿cómo funciona esto? Pues claro, nosotros confiamos en que tú nos vas a comprar el seguro, tú y otro millón de personas nos va a comprar el seguro y que solo vamos a tener que mantener a un 5% de nuestros asegurados. Sacamos matemáticas y sabemos que pues al final vamos a ganar más dinero del que vamos a perder. Así funciona un seguro. Entonces, yo lo que platicaba con esta chica es, oye, ¿cuánto vas a vivir? Pues no lo sé, pero si nos basamos en las estadísticas por mi nivel socioeconómico y mis condiciones particulares,
pues yo creo que viviré unos 85, 90 años. Ok, no es lo mismo responder a la pregunta, ¿qué voy a hacer con mi vida ahora que tengo 30 años? Si sabes que vas a vivir 90, que si sabes que vas a vivir 2. De hecho, te vas a encontrar constantemente en internet estas preguntas de ¿qué harías si fueras a vivir solo un año más? Porque entonces ese autoconocimiento general cambiaría por completo la jugada. Créeme que haríamos cosas muy diferentes si tuviéramos un año más a si tuviéramos 90. Para empezar, oye, me quedan 365 días y tengo 360,000 pesos. Pues me gasto 1,000 pesos diarios, oye, pues por supuesto, ¿cómo no? Pero ¿y si voy a vivir 90 años, tengo 30 y nomás tengo 365,000 pesos guardados? Ay, híjole, la perspectiva cambia. La respuesta de qué harías con ese dinero se transforma gracias a la respuesta a tu autoconocimiento. Oye, ¿y si vas a vivir 80 años y no tienes 365,000 pesos ahorrados, sino por el contrario, debes 365,000 pesos al banco? ¿Qué haces con tu vida? El autoconocimiento general que nos lleva a entender el sentido de nuestra vida. Conócete a ti misma. Tienes 30 años y vas a vivir 90. ¿Qué se hace de los 30 a los 40? Promedio, por estadística. ¿Qué hace una mujer mexicana de los 40 a los 50? ¿Qué hace de los 50 a los 60? ¿Y de los 60 a los 70? ¿Y a los 80? ¿Y a los 90? Pregúntale a alguien que sepa. Conócete a ti misma. Busca este autoconocimiento general y plantea tu vida como una línea de vida. Yo ahorita tengo 40 años y estoy grabando un podcast. ¿Y qué va a pasar dentro de 5, dentro de 10, dentro de 20, dentro de 30? Si no me doy la oportunidad de voltear a ver a otros que van más adelante, a otros que van más atrás y entender los principios básicos y fundamentales del trabajo y del capitalismo, que es donde vivimos, ¿no? Por más que tengamos fuertes convicciones de otros modelos económicos, vivimos en un mundo capitalista. Aquí hay que chambear, ganar lana y gastar la lana. De esto se trata la vida, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Quién soy? Bueno, soy un mexicano. ¿Qué significa hoy en día ser mexicano versus ser argentino, versus ser venezolano o ser norteamericano, ser gringo, le decimos aquí en México, o ser francés o ser de Mozambique? O sea, yo qué sé. Conoce los principios básicos de tu política, de qué papel juegas dada tu política social, económica, global. Entender estos principios fundamentales. El autoconocimiento parte de principios generales. Conoce lo básico de tu salud y de tu salud conoce lo básico del impacto que tienen tus hábitos en tu calidad de vida. Si algo deberíamos de aprender es cómo construir hábitos, ¿no? No solo yo, muchísimas personas han recomendado el libro de hábitos atómicos, que no es el único y tal vez no sea el mejor, pero es un muy buen libro para decirte, oye, construye hábitos. Hay estas reglas básicas. Mira, me acordé en este momento de este otro libro también de autoconocimiento básico. Los 5 lenguajes del amor. Claro, habrá miles de personas que digan, yo no expreso mi amor de esa manera. Pero de una manera muy clara, pues uno expresa el amor dando regalos, pasando tiempo de calidad, los 5 lenguajes del amor. Y va uno aprendiendo estos elementos generales. Y vas teniendo una pauta que es
obtén conocimiento, ojo aquí, porque aquí viene la clave del autoconocimiento. Obtén conocimiento general sobre tu propio ser y utilízalo tomando acciones, tomando decisiones. Conócete a ti mismo significa aprende sobre tu salud y los hábitos y aplícalo mejor para ti. Lo que en general los grandes sabios al respecto, las grandes personas que han estudiado y hablado sobre eso, pues hazles caso. O sea, es que lo escuchamos en el podcast y ya, y no lo aplicamos. Y entonces, pues, de poco nos sirve. Flaco favor nos hacemos, dicen por ahí, ¿no? O sea, salud, hábitos, trabajo, vocación, finanzas personales, familia, vínculos de relación, familia y amigos, familia y compañeros de trabajo, pero particularmente donde vamos a aprender cosas cruciales de nosotros es en el tema de la familia. Hay que aprender a poner límites y crear canales de comunicación. Conócete a ti misma. Aprende a poner límites y a crear canales de comunicación. Aprende a crear nuevas relaciones interpersonales y a cerrar relaciones interpersonales. ¿Cómo se cierra un ciclo? ¿Cómo se dice adiós? Lo platicábamos en episodios pasados, ¿no? Pero aprender a cerrar ciclos, cosa fundamental en la vida, y aprender a abrirlos y aprender a mantenerlos, porque los ciclos van, vienen y se mantienen. Ahí estamos. Y nuestra relación con nuestro entorno social. Entonces, entender que formamos parte de una ciudad. Mira, hay principios básicos del tráfico que no entendemos. Aprendemos muy medianamente a manejar sin conocer las piezas básicas y fundamentales de un automóvil y salimos a manejar sin entender los principios básicos del tráfico. Solo te voy a decir uno. A mayor amabilidad, menor tráfico. El tráfico en una ciudad se analiza bajo la dinámica de fluidos. Es una cosa muy parecida a cómo fluyen los glóbulos rojos en tu sangre. Es una cosa muy parecida a cómo fluye la miel entre unas canaletas o cómo fluye el agua. Y cómo se hacen estos embotellamientos en el tráfico, ¿no? Y nos sigue pareciendo muy buena idea que todas las personas y las personas que van a trabajar y las personas que van a estudiar, que todos arranquen actividades a las 8 o 9 de la mañana. Nos parece gran idea. Vamos a sobrecargar el sistema con todos los vehículos a la misma hora. Pues no hemos entendido principios básicos del tráfico y además, en lo que a nosotros respecta, se han hecho estudios muy interesantes donde mientras más sigue las reglas de tránsito un conductor y mientras más amable es con los otros conductores, el tráfico en las ciudades disminuye. Mientras menos sigues las reglas de tránsito y mientras más te quieres ver el que tú sabes mejor manejar que los demás y yo me puedo meter aquí en este huequito y aventar lámina porque soy muy acá, no solo te estás complicando la vida a ti, le estás complicando la vida a toda la ciudad. No solo le estás complicando la vida a toda la ciudad, tú te estás complicando la vida a ti. Te estás metiendo además en factores de estrés que afectan tu presión arterial, tus niveles de glucosa en sangre. Bueno, ¿qué te digo? Como no entendemos estos principios básicos del autoconocimiento general, no lo aplicamos y nos complicamos la vida. Por eso el oráculo de Delfos decía: conócete a ti mismo. Es lo único que tenemos que hacer. Autoconocimiento general. ¿Cómo se logra? Acércate a buenas fuentes de información. Acércate a profesionales, que es un primer escalón de información, pero acércate a textos, a información científica, que te hable sobre principios básicos. No tienes que ser
experto en dinámica de fluidos y en el tráfico. No. No tienes que ser médico y psicóloga y no. No tienes que ser financiero, no. Solo tienes que aprender los elementos generales de tu propio ser, de tu autoconocimiento, de lo que le pasa a tu salud y a tus hábitos, a tu vocación y a tus finanzas personales, a tu familia y a tus vínculos de relación, a tu entorno social y cómo juegas parte de esta dinámica de esta gran sociedad. Es todo lo que tienes que hacer. Autoconocimiento general. Pero tenemos otro tipo de autoconocimiento, que es el autoconocimiento específico. Y vamos a platicar de él cuando regresemos de un corte aquí, a supracortical. Supracortical. Estamos de regreso en Supracortical. Yo soy Rafa López, psiquiatra. Recuerda que me puedes encontrar en redes sociales, especialmente Instagram y TikTok, como @RafaLópezDR. Ahí seguimos platicando de estas temáticas, les voy haciendo algunos videos y me ayuda un montón cuando comentan, hacen preguntas, me mandan algún mensaje directo, tal, y vamos haciendo que este espacio se amplíe más allá del mundo del podcast. Te lo agradezco muchísimo. Además, si compartes el contenido, me haces un gran favor. Y ya les estaba comentando que tengo esta plataforma horizonte1.com. Entra a la página de horizonte1.com, ve el video que viene ahí en el home y entérate sobre estos cursos pregrabados del conocimiento de uno mismo, de semiología de la vida cotidiana. Entérate sobre mi curso de finanzas personales que tiene, además de abordar todos los temas básicos de las finanzas personales, pues le entra a una perspectiva psicológico-emocional muy particular que no te vas a encontrar en otro lado, y el curso de Pepe Valdés de organización y productividad, que tiene mucho que ver con la construcción de hábitos, por cierto. Pero además, en horizonte1.com tenemos actividades virtuales en tiempo real, nos vemos por Zoom, platicamos, tenemos cine debate, sesiones de preguntas y respuestas, un montón de cosas, y tenemos también el acceso a nuestros eventos presenciales. Bien, seguimos platicando de este autoconocimiento y hay dos tipos de autoconocimiento. Conócete a ti mismo. ¿Qué significa eso? Dos cosas. Autoconocimiento general. Todos somos iguales. Dos, autoconocimiento específico. ¿Quién soy yo específicamente? Ahí entra una cosa interesantísima, que por favor quiero que quede muy clara. Mira, hay cosas generales que ya no van a cambiar, que ya sabemos. Así somos todos. Todas las personas tenemos el corazón en la caja torácica. Punto. Todas las personas necesitamos cuidar nuestros picos de glucosa. Todas las personas debemos de alejarnos de los alimentos ultraprocesados. Todas las personas tenemos dos emociones básicas, sí y no. Y algunas emociones fundamentales, la alegría, la tristeza, el enojo, el miedo. Y gracias a esas emociones debemos de tomar decisiones. Las emociones están diseñadas para tomar decisiones, punto. Autoconocimiento general. Eso no va a cambiar. Pero ¿sabes qué es lo que es bien bonito del autoconocimiento específico? Que todo el tiempo cambia. Que nunca terminas de conocerte a ti. Conócete a ti mismo no es una frase que signifique, pues ya te conoces y ya. Y se acabó el changarro. O sea, ay, pues ¿cuántos años tienes? 26. Pues yo ya me conocí, pues ya estuvo. Y luego, no. Conócete cuando tengas 26 y conócete cuando tengas 27. Y observa la diferencia que hay en ti entre cuando tenías 26 y ahora que tienes 27. Pero ahora ya no tienes 27, tienes 28. O ya tienes 30. O tienes 35 o 42. O 54 o 69. 84 o 96. O lo que tú me digas. Conócete ahora que estás viviendo en Ciudad de México estudiando.
Y conócete ahora que estás viviendo en Tijuana trabajando. Y conócete ahora que estás en Islandia viajando. Y conócete ahora que estás en una relación de pareja. Y conócete ahora que terminó la relación de pareja. Y conócete ahora que te casaste y que tuviste hijos. Y conócete ahora que uno de tus hijos se fue de la casa. Y conócete ahora que tuviste una nieta. Y conócete ahora que a pesar de tener una gran familia, estás de viaje a solas en medio de un bosque. Y conócete teniendo deudas. Y conócete con abundancia económica. Y conócete cuando tu cuerpo no duele y te sientes muy bien contigo. Y conócete cuando te tiembla el cuerpo y tienes frío y estás en un hospital. Conócete a ti misma, hoy y siempre. Conócete específicamente. Aquí tomamos del conocimiento general, de este autoconocimiento general, y utilizamos esto que te he dicho siempre en el podcast de supracortical. Lo que pienso, lo que siento y lo que decido hacer. Lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Para que con esos 3 elementos generales puedas responder a la pregunta del autoconocimiento específico. ¿Quién soy hoy y en estas circunstancias? Dado lo que estoy viviendo hoy, ¿qué estoy pensando? Mira, hay muchísima gente que no se detiene a preguntarse qué piensa ella sobre la relación de pareja en la que está. ¿Qué piensa él de lo que significa ser padre? ¿Qué piensa cada uno de nosotros en un momento específico de estar trabajando donde estoy trabajando? De tener la deuda que estoy teniendo, de ganar el ingreso que estoy ganando o de votar por quien voté. Solo lo hago y lo hago de manera automática. Soy un autómata que va viviendo la vida. O sea, así vivo, así soy. No. Tenemos que enfocarnos en entender que parte fundamental de cada una de nuestras experiencias, de cada día que estoy viviendo, de cada semana, cada mes, cada semestre, cada año, cada quinquenio, cada lo que tú me digas, tengo que tomar unos minutitos para preguntarme, bueno, ¿y yo qué? ¿Yo de esto qué pienso? ¿Yo de esto qué siento? ¿Yo de esto qué decido? Porque cuando me pongo en la perspectiva del autoconocimiento específico, me doy cuenta de que pienso muy diferente que todos los demás. Me doy cuenta de que siento muy diferente de todos los demás. Y me doy cuenta de que mi vida depende de que tome decisiones muy diferentes de todos los demás. Esto no se contrapone con el autoconocimiento general. Es una cosa interesantísima. Cuando todas las personas piensan diferente, sienten diferente, deciden diferente, nos da como resultado muchas veces, por ejemplo, curvas de distribución normal, donde la mayoría piensa lo mismo, la mayoría siente lo mismo y la mayoría hace lo mismo y unos cuantos se salen de lo común. Pero es muy interesante, porque en términos de política, la mayoría piensa A. En términos de deporte, la mayoría piensa B. En términos económicos, la mayoría piensa C. En situaciones religiosas, la mayoría piensa D. Pero yo, curiosamente, de principio pienso Z y luego pienso X y luego pienso Y y luego pienso... Y a pesar de eso, caigo dentro del promedio. Es muy interesante, por ejemplo, los algoritmos, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta del autoconocimiento general? Pues el algoritmo sabe cosas de ti que tú no sabes de ti, pero que el algoritmo sí sabe. Y dice, ay, mira, por su edad, por su género, por su situación económica y por su localización geográfica, le interesa esto y te lo presenta y te interesa. O sea, es una cosa muy curiosa, muy curiosa. Pero a pesar de que el autoconocimiento general siempre aplica, el autoconocimiento específico
es realmente la pieza clave. ¿Tú qué estás pensando de escuchar este podcast? ¿Tú qué estás decidiendo el día de hoy respecto a un tema de pareja? ¿Qué vas a hacer con las emociones que te producen el trabajo en el que estás? ¿Qué onda con tu familia? Tu familia y mi familia te garantizo que son muy diferentes. La cantidad de miembros y la forma en la que nos relacionamos en familia, tu familia y mi familia son distintas, te lo garantizo. Pero aquí lo importante es tu familia. ¿Cómo vas a armar tu relación con tu papá, con tu madre, con tus hijos o tus hermanas o tu pareja o lo que tú me digas? Tú qué piensas de tu familia? ¿Tú qué piensas de tu trabajo, de tu salud? ¿Tú qué sientes de las cosas que estás haciendo y de las que no? Tú. Mira, la vida pasa y vamos por la vida pues viviendo un poquito en automático, normal. Uno no puede estar filosofando todo el día, todo el tiempo, a toda hora. No. Pero haz pausas. Es una pequeña pausa en el día. Todos los días haz una pequeña pausa de 1 minutito, de 5 minutos, 1, 2, 3 veces al día. No pasa nada. De las 24 horas que tienes, dedícale 10 al autoconocimiento específico. Oye, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy decidiendo? Yo. No los demás, yo. Pero cada semana, dedícate un poquito a ver la semana hacia adelante y la semana hacia atrás. La semana que pasó y la semana que viene. Y pregúntate, ¿qué pienso, qué siento y qué voy a hacer con esta semana que va y que viene? Y con este mes, y con este trimestre, y con este semestre. Y trata de ir haciendo checkpoints para conocerte a ti misma. ¿Cómo qué te conoces? Pues lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Este episodio lo quise hacer así, como un principio básico y general, para no quedarnos en abstracto de, ay, conócete a ti mismo. Pues sí. Pues, ¿qué significará eso? Pues autoconocimiento general de las grandes áreas del conocimiento que hay allá afuera y nada más necesitamos entender los principios de cada cosa. Y mucho del autoconocimiento específico. Hay mucha gente angustiada porque no se ha dado cuenta de cosas generales como que va a vivir 90 años. Y hay mucha gente angustiada porque no entiende qué está pensando hoy, qué está sintiendo hoy. Vamos a entrarle al mundo del autoconocimiento desde estas dos perspectivas. Una completamente individual, tuya, que no se pelea con el conocimiento general que tenemos del mundo entero. Pero sobre todo entender que cuando te conoces a ti y tomas decisiones a favor tuyo, en ese momento se eleva la calidad de tu vida. Y eso es lo que, a final de cuentas, queremos en un podcast como este, que se llama Supracortical y que seguiremos platicando en el próximo episodio. Quiero darte las gracias por escuchar Supracortical y sobre todo por suscribirte y seguirme donde sea que estés escuchando este programa y así te puedes enterar todo el tiempo de nuestros próximos estrenos.